Salud amigos, donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, en Venezuela o en cualquiera de los países desde los cuales nos acompañan a través de nuestros servicios satelitales. Nuestra querida, contaminada y única nave espacial ha dado un par de vueltas desde la última vez que nos vimos, ustedes de ese lado del receptor, nosotros aquí, donde quiera que se encuentren en nuestra querida, contaminada y única nave espacial. Y por supuesto, en cualquier parte de ella a través de las páginas web. Lamentable circunstancia la que nos trae de nuevo al cumplimiento del servicio informativo y el servicio interpretativo y de opinión que caracteriza a Dossier. El equipo, como un solo hombre, aquí está, y vamos a tratar de darles lo mejor de nuestra capacidad periodística, cada quien en su rol, para contarles qué es lo que está pasando en la hermana República de Honduras, las repercusiones, y esto nos retrotrae a contarles lo que les habíamos dicho tantas veces la semana pasada. Hacíamos el análisis de aquellos cambios que se dieron en la época de la Guerra Fría, en los que el Comando Sur, el tristemente célebre Comando Sur, que acaba de cambiar precisamente de mando, estaba ubicado en Panamá. Les habíamos dicho también que consideraban como su área intocable en aquel mundo bipolar, Unión Soviética, Occidente, Estados Unidos, OTAN, esa zona de choque de baja intensidad donde ellos ponían el armamento y sus doctrinas y nosotros los latinoamericanos poníamos los muertos. Y recordarán ustedes, porque está grabado y porque ustedes tienen muy buena memoria porque lo demuestran en los correos electrónicos que nos llegan de todas partes del mundo, que dijimos reiterada y enfáticamente que para ellos en esa época Honduras iba a ser el portaaviones. No podían de ninguna manera perder Honduras. ¿Por qué? Por su amplia frontera con Nicaragua. Y Nicaragua, con la caída de Somoza, ya se perfilaba como un lugar donde se perdía, a manos de los sandinistas, el control de la ultraderecha terrateniente, el control del Comando Sur, y le dijimos que esa era la época de los Negroponte como embajador, de los Otto Reich como creador de propaganda negra y firmando con nombres falsos desde diferentes partes. Además estaba el entonces sempiterno control del Canal de Panamá. Cuando los tratados Torrijos-Carter, que le costaron la vida a Torrijos, como le costaron la vida también al democristiano progresista que estaba en Ecuador en ese momento, los dos murieron el mismo año en sendos accidentes aéreos inexplicables. Cuando el tratado Torrijos-Carter, el traslado del Comando Sur de Panamá a la Florida, no era más que un cambio de esquina, porque hoy en día, con la guerra llevada al espacio, el tema del comando, control, comunicaciones y todo lo demás que viene, aparte de C al cubo, que ya va por a la quinta y sexta, no tenía ningún problema en establecerse allí en cualquier parte, porque tendrían control en tiempo real, día y noche, en una guerra que ya ha sido llevada al espacio por el asunto satelital, en abandonar teóricamente el Canal de Panamá. ¿Cuál es el problema del Canal de Panamá? El único problema que tienen es que los portaaviones de la clase Nimitz y los de la siguiente no pasan por el canal. Entonces tienen que darse toda la vuelta por Sudamérica para ir desde sus bases en la costa atlántica a sus bases en la costa del Pacífico. Pero lo que nunca pudieron admitir, y más en el contexto de la Guerra Fría, es que Nicaragua se alzara victoriosa al viejo ejemplo de Sandino y su legendario ejército, cuando cayó Somoza, el hombre graduado y posgraduado en West Point, y que tenía pagado por años una agencia de relaciones públicas que estaba con la sede oficial en Nueva York, pero que actuaba con el lobby sobre el Congreso en Washington. El hombre manejaba de tal manera el chantaje en esa época que decía: elijan o yo o los comunistas. Y entonces ahí aparecían personajes como Jesse Helms,
la gente de la CIA dirigida por Papá Bush, Ronald Reagan, que decía muy bien los libretos que le preparaban y que se dormía en las sesiones de gabinete y seguían sin él, y entonces había que fabricar a los contras, algo muy parecido a lo que tenemos muy cerca de aquí, pero no vale la pena gastar saliva en eso en ese momento. Y los contras mandaban sus aviones con armamento para luchar contra los sandinistas y derrocar al régimen, lo que ellos llamaban el régimen, y que era una república nueva y bien constituida con la mayoritaria acción. Y de vuelta esos aviones iban llevando droga hasta los tequeteques, dicho en coloquial venezolano, y la repartían en la bahía de San Francisco, en California. ¿Qué pasó allí? Que crearon una nueva generación de jóvenes narcotraficantes que pasaron de la peleita en el liceo a andar en limusinas con chofer, y nadie se explicaba ese fenómeno, hasta que un periodista del San José Mercury, diario de California, San José es la capital de California, sacó una serie de artículos en los cuales dijo: aquí hay algo muy raro, y aquí hay cubanos del exilio, presuntamente de la CIA, repartiendo droga para que estos muchachos se hagan millonarios. ¿Qué hacían con ese dinero? ¿Quién miraba para otro lado? Es que con ese dinero sacaban el dinero para darle armas a los contras y alterar toda la situación geopolítica en Centroamérica, que teóricamente no estaba aceptada por el gobierno de Estados Unidos. No estaba aceptada por el Congreso, no por el gobierno. De allí viene el famoso episodio de Eugene Hasenfus. Eugene Hasenfus, que lo hemos mostrado muchas veces aquí, era uno de los tripulantes de un viejo avión bimotor de carga al estilo de Air Vietnam, esa legendaria película, que eran contratistas civiles. Los sandinistas lo derriban al avión en el que iba él. Él logra saltar en paracaídas, lo pescan y el hombre canta. Da todos los datos, dice todo lo que está pasando. Prueba irrefutable de la intervención con la mano hasta el codo de la ultraderecha estadounidense republicana, violando las leyes del propio y reglamentos del propio Congreso. Cuando Hasenfus les cuenta, por ejemplo, que en Costa Rica, por eso decimos en aquel plan, el casus belli era: Honduras es nuestro portaaviones, El Salvador nos ayuda y Costa Rica va a ser la Virgen violada, ese va a ser el casus belli. Qué casualidad, en toda la frontera de Costa Rica con Nicaragua, las haciendas, en su mayoría, así como aquí tenemos haciendas fronterizas en manos muy raras, no todas, allá tenían las haciendas en la frontera entre Costa Rica y Nicaragua, en manos de ciudadanos estadounidenses. Eran verdaderas bases de operaciones, control, comando, comunicación. ¿Qué pasó con Eugene Hasenfus? Que dijo: bueno, nosotros dependemos de esto y esto y esto, como estos 4 señores que sobrevivieron en la selva de Colombia y que estaban cumpliendo labores de espionaje electrónico, contratistas civiles. Es decir, el trabajo sucio lo hacen ellos, nosotros no nos podemos meter, no nos metemos. No son nuestras fuerzas. Cuando van a ver el cadáver del piloto, de su bolsillo, ellos tenían casas seguras en San José para descanso y etcétera, ¿no?, entre misión y misión. Cuando van a ver en su bolsillo, se encuentran con un número de teléfono, llaman a ese número de teléfono con el mejor traductor de inglés que tenían los sandinistas, y ¿quién atiende al otro extremo de la línea? Papá Bush, el único secretario, el único director de la CIA que llegó a presidente de Estados Unidos. Así se jugaban las cosas. En esa época podíamos andar así de safari, era el uniforme de los periodistas, ¿no? Y yo no sé si por cábala, hoy me encontré con este que es de esa época y me lo puse, porque las cosas tenemos que informarlas como son y van a salir así. Además, ya bastante incómodo andar de saco y corbata, paltó y corbata, como decimos aquí, hablando de estas cosas que lo hacen transpirar a uno, pero de la rabia.